Bueno, la idea era, sí, presentar a Morgana y Ginebra. Voy a hacer la presentación con algunos power. Especialmente quería leerles el de presentación, el de introducción, pero primero les voy a ir contando. La idea es trabajar a Morgana y a Ginebra dentro de lo que es la corte del rey Arturo. La corte del rey Arturo no es un mito en sí, sino que ya les voy a ir contando. Se habla de ciclo artúrico y, y la idea de pensar en ellas dos es porque en general representan dos tipos de lo femenino. Las figuras más importantes en lo que es todo el ciclo artúrico van a ser la Dama del Lago, que también se va a llamar Vivian o Nimue, y que es, como ya les decía, ¿no? Está en Avalon, les enseña a las otras hadas que están en Avalon. También va a aprender su magia de Merlín y va a haber toda una historia que incluso Merlín en algún momento le va a decir, porque ya él lo va a saber, que es que, ¿cómo es? Merlín le dice en algún momento a Arturo, un día yo no voy a estar y vos me vas a extrañar mucho, me vas a echar mucho de menos. Y, y Arturo le dice, pero ¿cómo si ya lo sabes, por qué no lo evitas? Él le dice, es que me voy a enamorar y no lo voy a poder evitar. Y de hecho, se enamora de Vivian y para impactarla, le va mostrando toda su magia. Y Vivian va aprendiendo toda la magia que Merlín le va enseñando para que ella se enamore de él, hasta que en algún momento, cuando Vivian siente que ya aprendió todo, le pregunta, ¿podrías hacer una cueva de la que no podría salir, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y él le dice, claro que sí. Y entonces él la hace, ella le hace decir las palabras mágicas y él se queda encerrado para siempre en esa cueva que es una fortaleza. Dicen que en algún momento Lancelot alcanza a vislumbrar que él está atrás de la cueva y que trata de sacarlo en una historia y que él le grita y le grita que ni siquiera lo intente porque él ya no va a poder salir de ahí. Vivian también va a ser quien le entregue la espada de Excalibur al rey Arturo. Y bueno, y luego vamos a tener a Morgana y a la reina Ginebra. Acá tenemos a Vivian, acá está con la espada de Excalibur, acá está con Merlín y Vivian, ¿no? Son distintas imágenes. Respecto de Morgana, entre sus antecesores, digamos, sus antecesoras, lo que vamos a tener es a diosas celtas y diosas latinas. Morgana lo que tiene es que es un poco maga, o sea, Morgana va a ser la primera vez que se va a decir hada a una persona. Hasta ese momento, la palabra hada era más, o sea, tenía que ver más bien con cosas de los hados, con sucesos o con objetos, ¿no? Pero más que nada con sucesos. Pero nunca a una persona se le había dicho que esa persona puede ser mágica, ¿no? Sería la connotación que tiene Morgana Le Fay. Y por eso mismo es que, y por esta cosa y por los distintos momentos que va a ir pasando Morgana a lo largo de las historias, es que hay un montón de diosas que la podrían representar. Pero la primera de ellas es Morrigan. Morrigan es una diosa celta, que es la diosa de la guerra y de la fertilidad. Y también es una diosa que profetiza. Generalmente, Morrigan pocas veces tiene una historia, o sea, primero se los voy a nombrar y después se las voy a mostrar. También está Modron, que es una diosa madre, ¿no? Pero diosa madre de la tierra, porque conoce las hierbas y está casada con Urien. Y después de las diosas latinas tenemos todas las diosas de la noche. Tenemos Hécate, que es, vieron, ya la nombramos antes, pero que es la diosa que acompaña a los muertos, ¿no? Y entonces es la diosa de los cruces, es la diosa también de protección de las casas. Tenemos a Selene, que es la luna,
tenemos a Artemisa, que es la diosa de lo salvaje, de la virginidad y también de la sexualidad extraña. Tenemos también a las lamias, y me gustaba, ¿no? Un poco, porque la parte en donde ella es un poco bruja tendría algo que ver con las lamias, y vieron que las lamias también vienen de Lilith, ¿no? Entonces por eso también me gustaba nombrarla, y también las parcas y las moiras, dicen algunos, por esta cosa de la magia que tiene y del poder de adivinación. Acá está como Morrigan, y fíjense que hay un cuervo, ¿no? Y que está toda de negro, y desde Morrigan sería, como les decía, de la guerra, la profecía y la fertilidad. Puede ser a veces una diosa triple y a veces es una diosa sola. También toma forma de cuervo, y en general no se involucra directamente en la batalla, sino que lo que hace es hacer diferentes cosas, ¿no? Cuando hay una guerra, ella por un lado hay como un graznido en donde aparece el cuervo con ese graznido entre los cuerpos de los muertos. También a veces hace como un grito en la batalla. También a veces lo que hacía era generar una niebla muy espesa en las batallas, de tal manera que los enemigos no podían ver a los que ella estaba protegiendo, y así ganaban la batalla. Como en su carácter de profetisa, lo hace en forma poética, y si bien lo hace en forma poética, y si bien parecería ser que es básica, en realidad lo hace de una manera muy intrincada, sus profecías, que es muy difícil llegar a comprenderlas, y era muy difícil en esa época incluso. Y bueno, usa acertijos, ¿no? Que para ser descifrados exigen un profundo conocimiento del otro mundo y de los dioses por parte de los participantes. Eso era la diosa Morrigan, de donde decimos que llega Morgana. Acá tenemos una imagen de Morgana. Morgana era hija de Igraine, que era la mamá de Arturo, y del duque de Cornwalls. ¿Qué es lo que pasa? Es la primera hija que ellos tienen, con lo cual es hermanastra de Arturo. En algún momento aparece en algunos de los escritos que ellos han tenido relaciones sexuales, Arturo y ella, sin saber que eran hermanos, y que Morgana va a tener un hijo que va a ser Mordred. Pero en ninguna historia aparece ese momento, ninguna de las historias que nos han llegado tiene ese momento, pero sí aparece esa historia. Acá la vemos, ¿no? Más con su potencia. Morgana es hechicera, practica la magia, es libre sexualmente, ¿no? Todo lo que, digamos, tiene que ver mucho con todas las diosas que tienen que ver con los celtas y con las griegas y latinas, ¿no? Tiene todo ese poder de la tierra, y a la vez Morgana se ocupa también de enseñar, o sea, de enseñar a las otras mujeres en Avalon, a las otras hadas, ¿no? En algunos textos dice que nació siendo maga, y en otros va a decir que Merlín fue su maestro. Es uno de los personajes más enigmáticos y controversiales de las diferentes historias, ¿no? Y sufrió muchos cambios su figura desde su aparición en los textos del siglo XII, ¿no? Porque cuando comienza, ¿no? con Geoffrey de Monmouth, es una mujer sabia, sanadora, cuidadosa, ¿no? Y termina siendo una bruja pérfida. Cuando la cuenta, ¿no? Cuando Geoffrey de Monmouth habla de ella la primera vez, no dice que es hermana de Arturo, pero sí dice que es quien lo va a buscar y lo lleva a Avalon cuando él está mortalmente herido. Y después, en otra obra de Geoffrey de Monmouth, que es La vida de Merlín, es ahí cuando el mismo autor decide que Morgana es hermana de Arturo, ¿no? Además es Morgana la Fay, que es hada y que se la relaciona con la diosa del destino, pero al ser la Fay tiene algo del destino, con lo cual tiene algo de magia, pero tiene algo de poder sobre el otro,
¿no? Tiene como, lo que dice Hart Langer, es una escritora que hizo un gran estudio sobre las hadas en la Edad Media, que hace una diferencia entre lo que serían el hada amante y el hada madrina, ¿no? Y fíjense, en la Edad Media nosotros vamos a tener el hada amante, y también vamos a tener algo del hada madrina, pero luego de la Edad Media solo nos va a quedar el hada madrina. Lo que dice Jacques Le Goff es que nadie como el cristianismo logró que el cuerpo, y especialmente el cuerpo de la mujer, fuera entendido como lo más pérfido, y fuera dejado de lado, ¿no? Y que el cristianismo, dice él, logró que el pecado original pasara a ser un pecado sexual, y que el cuerpo de las mujeres pasara a ser visto como algo terrorífico. Y si hay alguien que representa todo esto es Morgana, por eso me gustaba planteárselas, ¿no? Porque Morgana, cuando empieza, y con estos primeros del siglo XII y siglo XIII, que están más influidos por lo céltico y que no están tan influidos por lo cristiano, ahí Morgana puede ser tranquilamente un hada y puede ser maga y puede ser libre sexualmente, y todo eso puede estar bien, ¿no? Es la que simboliza, ¿no?, a las diosas célticas y la continuidad de la tradición de los antiguos, de todos los antiguos conocimientos de la tierra, de la magia, ¿no? Y en todos estos primeros textos, todo eso ella lo va transmitiendo y se lo va enseñando a otras mujeres. Y, este, y desde ahí ella hasta protege al rey, ¿no? Luego, ¿no?, Chrétien de Troyes incluso también, ¿no?, y también dice que ella dirige a un grupo de hadas que están a su servicio y que todas se muestran como tal, ¿no?, y como son, ¿no?, y que no admiten que en Avalon no se admiten, es un mundo de mujeres en el que no se admiten, o sea, que está fuera del tiempo, ¿no?, del tiempo lineal, y ahí es este mundo de las mujeres en donde no se admiten las órdenes de los hombres, ni se someten a ellos, que son libres de pensar y hacer lo que quieren, que no existe la noción del pecado cristiano, ni del tiempo ni del espacio, que en ese ámbito restringido predominan los valores femeninos, y mientras que fuera de él, el mundo le pertenece al hombre y a sus deseos, ¿no? Eso es lo que dice Chrétien de Troyes a lo largo de sus obras en relación a Morgana y la isla de Avalon. Y con la expansión del cristianismo, la libertad de la mujer en este espacio mágico va a ser condenada. Primero lo vamos a ver en las obras del siglo XIII que se refieren a Lancelot, ¿no?, en donde la moral y los valores caballerescos, ¿no?, aparece la búsqueda del grial, ¿no? Ya Morgana va a ir lentamente dejando de ser una sabia y sanadora, sino que va a pasar a ser una bruja, una arpía que intenta destruir los valores masculinos. Se convierte, ¿no?, en personaje antagónica a Ginebra y antagónica a Arturo. Todo el tiempo ella trata de matarlo y hace cosas horribles, ¿no?, y van contando historias espantosas. Y entonces se va dando paulatinamente el cambio de una hada bella, sabia, bondadosa y prácticamente divina, a tratarla y representarla como un ser profundamente malvado, relacionado con el diablo, de una apariencia horrenda, o sea, pasa de ser lindo, porque aparte vieron que seguimos con la idea de lindo es bueno, feo es malo, ¿no? Y Morgana pasa a ser fea también, posicionándola como la enemiga del rey Arturo y siendo una hechicera que utiliza la magia para vengarse y para su propio beneficio. Además, Morgana tiene el Valle Sin Retorno, que el Valle Sin Retorno a mí me gusta mucho, porque es el lugar donde los caballeros van a ser obligados a permanecer. En algunos textos dice que son aquellos que no son capaces de amar, quedan en el Valle Sin Retorno. Y a mí me encanta la idea simbólica que esto implica, y en otros dicen que es por infidelidad amorosa. En algún momento, Morgana lo que va a hacer es secuestrar a Lancelot, y ahí, cuando él está secuestrado, lo que va a hacer es dibujar
pintar en las paredes de esa cárcel todo su amor por Ginebra. Y esta es una de las ideas que hay de cómo el rey Arturo se enteró por Morgana, ¿no? Hay varias versiones de cómo Arturo se enteró de la infidelidad de Ginebra con Lanzarote. Una de las versiones es que Morgana lo llevó al castillo que tenía en el Valle Sin Retorno y que ahí le mostró las imágenes que había pintado Lanzarote cuando estuvo preso. También, bueno, esto por un lado, por el otro lado también va a ser ya al final, en la muerte de Arturo, después de todo lo que se dijo de ella, además va a tener una gran enemistad con Ginebra. En primer lugar porque son muy diferentes, tienen valores diferentes, y además ya físicamente son diferentes, ¿no? Una es moroche, con una potencia así, la otra es rubiecita, y por el otro lado, Ginebra va a representar siempre los valores cristianos, y Morgana lo que va a representar es todos estos otros valores que tienen que ver con la tierra, ¿no? Con estas diosas, y ya, digamos, ¿no? Se miran más o menos, porque no se pueden comprender estos dos estilos de mujer, hasta que en algún momento Morgana quiere casarse con Guiomar, que es el sobrino de Ginebra, y Ginebra se opone, y eso es lo que va a producir el enfrentamiento de ellas para siempre. Bueno, finalmente, cuando se produce la muerte de Arturo, la muerte de Arturo se produce, ya lo vamos a ir contando, pero cuando se produce la muerte de Arturo, quien va a venir con las 4 reinas a recogerlo para llevárselo a Avalon, ¿no? Después de su duelo con Mordred, va a ser Morgana, y es como una forma en la cual Morgana se va a redimir, ¿no? Acá está una de las imágenes en donde Morgana transporta a Arturo a Avalon, y bueno, y vamos un poco a Ginebra para ver y comparar a las dos, ¿no? Si pensáramos, ¿no? En Ginebra, podemos pensar en 2 diosas especialmente, y no en diosas celtas, porque ella no es representativa de esa cultura, pero sí la podríamos pensar como la diosa Hera en la antigua Grecia, o Juno en Roma, y Afrodita o Venus. Hera, porque es la diosa de... Acá está Ginebra con sus cortesanas, ¿no? Ginebra siempre tiene sus cortesanas cerca, y Hera es la esposa legítima de Zeus, como Ginebra es la esposa legítima de Arturo, y lo que va a pasar es que en general se la muestra como una mujer muy educada, de un alto nivel, porque ella es hija de un rey, o sea que está en el mismo nivel que Arturo, y hay algunas historias que dicen que ella decidió ponerse en un lugar de inferioridad frente a Arturo y dejar que él gobierne, pero un poco ella tiene mucho poder, y los caballeros, ¿no? En esta cosa del amor cortés, hacen muchas cosas por su dama, que es Ginebra. Por la reina, ¿no? Entonces a veces hacen cosas por el rey Arturo, y otras veces hacen por la reina Ginebra, ¿no? Entonces, no sé, a alguien le salvan la vida y le dice, tenés que ir al castillo y decirle a la reina Ginebra que vas a hacer un favor para ella, que yo te mando, ¿no? Y van haciendo así. Ginebra es así, y Ginebra además protege a las mujeres, las educa en la normativa cristiana, ¿no? De cómo ser una buena esposa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? En el primer momento, cuando... esto es en donde Ginebra es como Hera, ¿no? Y era representada por una vaca, o después más tardíamente por un pavo real. Y a la vez era muy celosa, ¿vieron? De otras mujeres, ¿no? Y siempre era como ella estaba en su trono como la legítima esposa, ¿no? Al respecto, lo que sí, hay algunas historias que circulan de que Ginebra no pudo tener hijos, y que entonces
Arturo tuvo sus hijos por su lado, pero es como que esto fue como un poco acallado. Y también hay otras historias, porque todo esto lo sabemos, por un lado, por las obras específicas, pero también por los cantares de gesta. Y entre los cantares de gestas hay alguien que retoma los cantares de gestas, que es María de Francia. María de Francia hace sus lives y sabemos que es María de Francia porque lo único que sabemos de María es que se llama María. Ella en algún momento escribe, me llamo María, que vive en el siglo XII, me llamo María y nací en Francia. Y se supone que en esa época ella estaba en Inglaterra por algo, ¿no? Y que hablaba varios idiomas. Y en uno de sus lives ella le dice a sus cuentos, en uno de sus lives aparece que Ginebra se quiere, yo lo diría en castellano, lunfardo, argentino, se quiere levantar un caballero y el caballero no le da bolilla. Es el cuento del caballero Lambán. Entonces ella se siente muy ofendida y le dice, ¿cómo si yo soy la más bella de todas? Y el caballero Lambán, que se había ido al bosque y se había encontrado con un hada, y el hada era bellísima, ¿no? Era del tipo del hada amante que se lleva al caballero a su tierra. El caballero le dice, no, 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 yo he visto una mujer mucho más bella que vos. Entonces Ginebra se enoja mucho, arma un gran escándalo y Arturo tiene que mediar en esta circunstancia. El caballero Lambán le había prometido al hada que no le iba a contar a nadie de sus encuentros. Y entonces no lo podía decir ni les podía mostrar al hada, y entonces decían que era un mentiroso que solo había buscado ofender a su reina. Y cuando están en el medio del juicio y Lambán ya está muy perdido, aparece el hada con sus dos compañeras, porque siempre van de tres, y todo su poder a demostrar, ¿no? Y todos ven que realmente era más bella que Ginebra, ¿no? Y el caballero Lambán se va al otro reino con el hada, ¿no? Pero bueno, hay algunas historias de que esta fidelidad, ¿no? De que este matrimonio no había tanta fidelidad quizás de ningún lado. Y en este sentido, también lo que tenemos es Afrodita, ¿no? Que encarna el impulso erótico y el placer del sexo y del trato sexual, que simboliza la fuerza de la pasión y el deleite del amor, el atractivo de la belleza, el hechizo de su posesión. Es la diosa, si la diosa del amor, dice, puede actuar en lo cosmológico y reunir a través de su complementación con su opuesto, Aries, es porque la diosa no se encierra en la pureza del bien que afirmaba la vida sin contaminarse de los opuestos. A mí me encanta, por eso se los quería leer, porque me encanta cómo lo plantea. Afrodita es ambivalente y su ambivalencia la entrega a la contaminación de lo más puro de sí. Sus momentos de amor, paz, ternura y goce liberador se mezclan o contaminan con la envidia, la destrucción o la venganza del que no atiende a su deseo, como esto que les cuento de Ginebra, ¿sí? Que es un amor, una divina, pero que cuando el caballero Lambán le dijo, no me gustás tanto, se puso muy furiosa y no lo perdonó. Y acá está, bueno, el nacimiento de Venus de Botticelli para mostrarles una imagen, ¿no? Entonces, la primera aparición literaria de Ginebra es en el siglo XII, a través de la obra de Geoffrey de Monmouth, pero ella aparece solo como una representación de la belleza. ¿Qué es lo que pasa, no? A ver si tengo una... Acá está. Lo que sucede es así. El rey Arturo la ve que es la hija de un rey, entonces tiene el estatus para casarse con ella, porque políticamente están en paridad, se enamora de ella, se lo cuenta a Merlín. Merlín le dice, qué pena, porque esta mujer te va a hacer sufrir y va a destruir tu reino, pero no lo vas a poder evitar porque vos estás tan enamorado, ¿no? Y Arturo está muy enamorado, le gusta mucho, y entonces la manda a buscar por Lancelot. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Lancelot la va a buscar, en el camino de regreso se enamoran. Pero como el amor cortés no es carnal, porque no se puede ser infiel, entonces Ginebra lo piensa muy bien, el deseo arde para los dos, y no sucede nada, ¿no? Vuelve como un caballero Lancelot,
y Ginebra como una dama, y Ginebra se casa con el rey Arturo. Se casan, ella ocupa ese lugar indiscutible, ¿no? Y es como una transmisora de lo que es la cultura cristiana en el castillo, y tienen distintos momentos con o sea, Lancelot se va a las aventuras. Vieron que, ¿se acuerdan que en la Edad Media decían, vamos en busca de maravillas, ¿no? Y se internaban en el bosque, y esto de internarse en el bosque tenía que ver con lo que es para nosotros el símbolo de la iniciación, donde iban a encontrarse monstruos, ¿no? Bueno, y Lancelot se va a hacer un montón de aventuras en busca de maravillas y aventuras, y Ginebra se queda, y cada vez que él vuelve al castillo, vuelve a rendirle, ¿no? Y todo lo que él hace es en homenaje a su reina. En algún momento, una de las cosas que sucede, por ejemplo, es, hay una historia que cuenta Chrétien de Troyes, que es Lancelot o el caballero de la carreta, que es muy lindo, y hay un libro de Victoria Cirlot, que es una gran medievalista, que es la editora de toda la parte medieval de Editorial Siruela, que tiene muchos libros, y muchos libros muy interesantes que les recomiendo todos. Todo lo que les estoy diciendo de Chrétien de Troyes, por ejemplo, y del nacimiento del romance artúrico, lo tomé del libro de ella. Después tiene otro libro, miren, que es La mirada interior, que es sobre las místicas de la Edad Media y cómo escribían en otro lenguaje. Es un libro hermosísimo. Y bueno, y tiene otro que es Las figuras del destino. Las figuras del destino, ella toma varios caballeros, ¿no? Y toma a Lancelot en este momento, ¿no? Y toma esta obra de Chrétien de Troyes. Dice la figura del destino como ese momento en donde uno siente que el destino de uno va para un lado, ¿no? Que es como que uno sabe. Entonces, resulta que Chrétien de Troyes lo que arma es que están en el castillo y llega alguien a decir que han secuestrado a Ginebra. Arturo se queda sentado, y el que sale corriendo disparado a salvar a la reina es Lancelot. Sale tan rápido con su caballo, tan rápido va, que el caballo queda destrozado y se le muere en el camino. Entonces Lancelot se queda de a pie y no puede seguir a quien secuestró a su dama, y justamente en ese momento pasa un enano con una carreta. Era muy importante porque en esa época era lo más injurioso, lo peor, porque en esas carretas lo que iban eran los presos que los paseaban mostrándolos por todo el lugar. Entonces, era lo más infame, ¿sí? Y estamos hablando del caballero más importante, del mejor caballero, imagínense toda su imagen, ¿no? De gran caballero, de correcto, de valiente, ¿no? Todo eso, y se queda sin el caballo, pasa el enano con la carreta, y entonces le dice, ¿has visto a alguien pasar acá llevándose a mi reina? Y el enano le dice, no te voy a sí, pero no te voy a responder nada si no te subes a la carreta. Que subirse a la carreta para Lancelot era lo más infame, era lo peor de sí mismo, ¿no? Podríamos hacer 20.000 análisis hoy sobre la sombra, ¿no? Y el encuentro con la sombra a partir de esto de la carreta, ¿no? Y de los polos opuestos, todo lo que se les ocurra porque está tan hermoso armado. Y entonces Lancelot duda un segundo, pero al final se sube a la carreta y al final logra recuperar, salvar a la reina, ¿no? Pero pasan varias cosas en el castillo y todo eso que no es el tema hoy. La cosa que, bueno, siguen así, van empezando a tener sus encuentros luego, ¿no? Lancelot y Ginebra, de lo cual Arturo no se entera, hasta que hay distintas versiones. Está la versión que ya les conté, de que Morgana le cuenta, lo lleva al castillo, y hay otra versión que lo que dice es que fueron los enemigos de Arturo, en realidad, y de Ginebra, y de Lancelot, que estaban celosos unos caballeros, y fueron y le contaron. El tema es que, esto lo cuenta en La muerte de Arturo, que justo
cuando le cuentan y cuando Arturo se da cuenta de todo esto, no lo puede creer, está muy dolido, entonces dice, bueno, le dicen, ¿por qué no haces una cosa? Decí que te vas y que no vas a pasar la noche acá, y entonces volvés y vas a encontrarlos seguramente a ellos dos juntos, ¿no? Entonces así lo hace Arturo, y ¿cómo es? Acá está Ginebra con Lancelot, y cuando están, se encontraron, ¿no? Y están haciendo el amor, en ese momento vienen los caballeros, que es esta imagen, y Lancelot no tiene por dónde huir, y entonces al final sale y mata a unos cuantos. Esto hace que él huye, pero la que se queda es Ginebra, y entonces todos le dicen a Arturo que lo que tiene que hacer es quemarla en la hoguera. Arturo verdaderamente le duele mucho todo y no quiere, pero no tiene remedio, porque tiene que ser algo aleccionador para todos, y entonces van a quemarla en la hoguera, de lo cual Lancelot se entera. Sir Gawain, que vieron que era un sobrino de Arturo, y tenía dos sobrinos más, que no recuerdo los nombres, que eran muy buenos, pero Sir Gawain era el caballero que Arturo más quería y que más lo quería Arturo, pero también quería a Ginebra. Entonces Sir Gawain se permite y le dice, yo no voy a participar de esto, yo no voy a estar en ese momento en el que quemen a mi reina en la hoguera. Y los otros dos, los hermanos menores de Sir Gawain, dicen, nosotros vamos a ir porque no le podemos decir que no a Arturo, pero vamos a ir sin armas, porque nosotros no vamos a luchar contra Lancelot si Lancelot se acerca. El tema es que Lancelot, aparentemente, lo que dicen las descripciones es que medía más de 2 metros, que él solo podía contra 50 hombres, ¿no? Que era una máquina de matar. Y entonces Lancelot va a salvar a su dama, y cuando va empieza a matar a todos los que se interponen en su camino, y en esto de matar y matar no se da cuenta y mata a estos dos chiquitos a los cuales él también quería mucho. Es algo muy triste. Él se lleva a Ginebra, pero al final se arma todo un lío por el cual Ginebra decide volver para que no lo maten a Lancelot. Bueno, al final Ginebra regresa con Arturo. Sir Gawain, cuando se entera de la muerte de sus hermanos por Lancelot, que también él consideraba su hermano, está totalmente destrozado. Y lo único que siente que le va a dar paz al dolor tan profundo que tiene es matar a Lancelot. Entonces empieza a buscarlo por todos lados, y Lancelot le dice que no quiere, que de ninguna manera, que no sabe cómo pedirle perdón, ¿no? Hasta tienen un encuentro en el cual obviamente que Lancelot llora de dolor, y que no puede hacer nada, que le daría su vida, pero que no luche con él, porque él lo va a matar, le dice, porque lo cual es cierto. Y Sir Gawain lo lastima, lo golpea, y Lancelot no le responde, hasta que en algún momento algo le responde, ¿no? Y bueno, y al final van pasando ciertas circunstancias en las cuales él lo deja, pero el rey Arturo tiene, justo en el medio de todo esto, tiene que ir a defender su tierra, y entonces Sir Gawain lo acompaña y queda mortalmente herido, y al final Sir Gawain se muere, y se muere muy arrepentido de no haber hecho las paces con Lancelot, con mucho dolor y también arrepentido. Y mientras tanto Ginebra estaba en el castillo, y estaba Mordred, el hijo de Arturo, que decide hacerse con el castillo del rey Arturo. Entonces para eso necesita a la dama y quiere casarse con Ginebra. Ginebra logra escaparse e irse a un convento. Mientras tanto, cuando se entera de todo esto, Arturo está furioso, no lo puede creer, y entonces va a ir a luchar. Se van a ir a encontrar Mordred y el rey Arturo para hacer la última batalla. El rey Arturo está furioso, Mordred también, porque es muy ambicioso y quiere el lugar. Entonces esa noche Arturo tiene un sueño
en ese sueño aparece Sir Gawain rodeado de un montón de bellas mujeres, porque Sir Gawain era el más bello y el más amado de la corte por todas las mujeres. Entonces Sir Gawain le dice que haga cualquier cosa, que acepte cualquier acuerdo con tal de no luchar contra Mordred, porque si lucha van a morir los dos y todo va a ser solo destrucción. El rey Arturo se levanta con esa decisión y le dice a sus caballeros que sí, que van a ir, que no se fíen de Mordred, que no alcen las armas, pero que al mínimo gesto ahí vamos a luchar. Y Mordred le dice lo mismo a su gente. No me fío de él, no vamos a empezar la guerra, la batalla, pero al primer gesto, ¿no? Entonces van a Salisbury, que es en donde se encuentran, y cuando están ahí, con un clima tenso, frío, en ese momento hay uno de los caballeros que está parado, que lo pica una serpiente. Cuando lo pica la serpiente, el caballero levanta el arma y eso entienden todos por el comienzo de la guerra. Esta es la guerra. En ese momento aparece la obra de Malory, que Arturo dice, ¿qué día asiago? ¿No? Con ese desánimo que no lo puede creer. ¿Cómo fue el azar lo que determinó esta guerra final? Esta es la guerra en donde va a morir, Mordred, va a quedar mortalmente herido Arturo, y solo va a quedar un caballero al lado de Arturo, que es Bedivere, a quien Arturo le pide que por favor tire su espada Excalibur en el lago, y entonces cuando la tira aparece del lago la mano que la toma. Y bueno, y viene Morgana y con las otras damas y se los llevan a Arturo. La reina Ginebra va a quedarse para siempre en el convento. El Lancelot también, en penitencia, autoimpuesta por su infidelidad, se va a ir a vivir a un convento. Acá está cuando Lancelot salva a Morgana. Acá está Lancelot luchando para salvar a Morgana. Y acá está cuando tira, cuando la mano toma a la espada. Y acá está lo que es la Avalon, la imagen que encontré. Y bueno, va a, ¿cómo es? Uy, ¿qué hice? Me apareció otra cosa. ¿Puede ser? ¿Ven esto? No es mío. Ahí está. Bueno, y van a... Sí, los arquetipos entonces se va al convento Ginebra, Lancelot se va a otro convento, ¿no? Cada uno en su convento. Lancelot va a tener una vida de reflexión en una cueva, ¿no? Así, y hasta que en algún momento tiene un sueño, que en el sueño dice que Ginebra está muriendo, que él tiene que ir a darle la extrema unción, porque somos todos cristianos, y entonces Lancelot hace el viaje. Ginebra no lo quiere ver, porque Lancelot es el pecado, y él igual le hace la extrema unción y se retira, y se va a una cueva, así a tener una vida de solitaria y de reflexión Lancelot hasta el fin de sus días. Bueno, y ahí termina esta historia. Quería contarles dos cosas más, que es que, bueno, por un lado, esto que ya vamos viendo, ¿no? Cómo estas dos mujeres representan distintas líneas, ¿no? Distintas tradiciones, pero a la vez, ¿no? Cómo Morgana de alguna manera representa algo a lo que la sociedad no le tenía miedo al principio, pero después sí, y que toda esta cosa de verla como vil, mala, ¿no? Tiene que ver con obviamente con proyecciones, como Ginebra, por su lado, representa quizás la imposibilidad de la monogamia, ¿no? De esta forma, ¿no? Como el intento y a su vez
las dificultades. Y por el otro lado, también que en ese mismo momento, en estos últimos siglos, en donde está Malory escribiendo, entre el 14 más o menos, están sucediendo dos hechos que son muy importantes que tengamos en cuenta. Además de esto que les conté de Cristina de Pizan, está la querella de las mujeres, que la querella de las mujeres va a comenzar más o menos en el siglo XIII y va a seguir hasta la Revolución Francesa, y son diferentes discusiones que hacen las mujeres en las cuales ellas plantean que ellas también tienen derecho a estudiar, que ellas también pueden conocer y que ellas también pueden o sea, ser educadas, ¿no? Y escribir. Entre estas mujeres obviamente aparece Cristina de Pizan, que en algún momento se pelea, o sea, además de escribir La ciudad de las damas, en algún momento se pelea con unos de la universidad, ¿no? Y van apareciendo otras mujeres más que hacen, ¿no? Vieron que incluso Mary Shelley, no sé si saben, Mary Shelley era hija que es la que escribió Frankenstein, ¿no? Que Frankenstein es el que construyó el monstruo, no el monstruo, ¿no? Y Mary Shelley era hija de Mary Wollstonecraft, que fue la que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en la Revolución Francesa. Entonces, bueno, es parte de todo eso, ¿no? Y Mary Shelley, su primera obra, que ya era en el 1800, no la pudo firmar con su nombre, la tuvo que firmar su marido, ¿no? Digamos, todas estas cosas tienen que ver con esto, con la querella de las mujeres, en donde ellas empiezan a cuestionar este planteamiento de que las mujeres naturalmente no tengan capacidad de conocer, de estudiar y de pensar. Por un lado eso, y por el otro lado también recordar que en esta época, más o menos siglo XIII, es cuando empieza el tema de la casa de brujas, ¿no? Y que es en el siglo XIV, en el cual se escribe El martillo de las brujas, ¿no? Con todos estos, ¿cómo es? Con todas estas ideas, ¿no? de lo que eran las mujeres brujas, ¿no? y de que digamos, además de la magia, una de las cosas que tenían las mujeres era esta cosa de la lascivia, ¿no? La cosa sexual, ¿no? De que mataban a sus hijos, y que con la sangre de los hijos no sé qué brebaje hacían, que además leían, no, decían el Padre Nuestro al revés, y tenían relaciones con el demonio, que era la cabra, ¿no? O sea, todas esas historias están en esta misma época, ¿no? Cada vez más fuertes, ¿no? Y que fueron más o menos, creo que 80.000 las personas que fueron presas, que además cuando se empieza a hablar de los herejes, se empieza a hablar en tono de una manera masculina, neutra, y después se termina en el martillo de las brujas, ya directamente se habla de las mujeres y se hace toda una explicación en el capítulo 5 del martillo, por el cual son las mujeres las que son brujas, es la energía femenina, ¿no? Y que de 80.000 que se apresaron, murieron 40.000 en esa época, ¿no? Nada, todo eso en el contexto de lo que estaba sucediendo. Creo que terminé, no sé si... La bobada, maravilloso.